Buenas noches. Desde mi sótano con Ricardo López, verdades bíblicas. Vamos a verificar un video, ¿verdad? De un predicador, una persona está predicando ahí y está hablando dice ahí, escucha por qué muchos cristianos no guardamos el sábado. Escucha el por qué. Y yo les voy a enseñar cómo es que se debe de enseñar las escrituras, no engañándolo. Esto es un engaño que el cristianismo ha venido practicando por muchos años y claro, también sé que uno trata de enseñarlo y el cristiano no quiere aprender, pero aún así la responsabilidad es de enseñar las cosas. Así que vamos a ver un video y vamos a ir hablando poco a poco de lo que este señor está diciendo para ver si él está correcto lo que él está diciendo en el video. Amén. Vamos a escucharlo. Escucha por qué muchos cristianos no guardamos el sábado. ¿Dónde la iglesia se congrega en el día del Señor? Vean el versículo 7. Y el primer día de la semana, obviamente todavía ese día no se llamaba domingo, que viene de no domine, que significa Señor. Así que el primer día de la semana, cuando estaban reunidos para partir el pan, una forma técnica de decir, para celebrar la cena del Señor, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Ok, vamos a comenzar con el primer error que tienen. Vamos a ver qué es lo que dicen los escritos. Yo les decía a ustedes que a quién ustedes les va a creer más. Usted le va a creer a la Biblia, a las escrituras, o usted le va a creer al que expone la palabra del Eterno. Pues la respuesta es que ustedes le creen más al que expone la palabra del Eterno que a la misma palabra. Vamos a ver qué es lo que dice. Si es que los cristianos, que en este tiempo son judíos, mira, los discípulos eran todos judíos. Pablo era judío, Yeshua era judío. Así que lo que se estaba levantando en ese tiempo pues eran discípulos de Yeshua. Eran judíos, eran de diferentes nacionalidades, romanos, griegos, expatriados que son judíos que, ¿verdad?, vivían en otros sitios o los habían sacado o habían perdido la ley, ¿verdad? Y se consideran como expatriados, que no se consideraban ya judíos porque habían perdido la ley. Ya usted sabe la historia, yo creo que se le he contado bastante bien, pero vamos a remontarnos en ese tiempo. Cuando aquí dice que Pablo hablaba o se extendió, ¿verdad?, esa noche. Vamos a ver qué es lo que dice el relato, primero que nada, que no sea mi opinión, que es el relato bíblico y se lo voy a leer de 3 fuentes diferentes. Yo tengo la Biblia por aquí. Esta es la Reina Valera y ya yo le presenté esta, que es la israelita, y tengo otra versión, la Kadosh, que está en mi computadora. Vamos a leer las 3 y vamos a verificar esto y para que usted vea cómo, ok, ¿quién es el que le enseña a la gente? No le enseña a un inconverso, le enseña a gente que tiene poder de convocatoria y la gente le hace caso a esta persona. Usted ve ese video y usted se va a reafirmar cada día más en guardar el domingo en vez del sábado. Pero ok, vamos a ir aquí. Él está hablando de Hechos 20, pero vamos a leer desde el 6, porque es del 7, pero hablamos un poquito antes. Vamos a ver qué es lo que dice. Dice, y nosotros, ¿quiénes son nosotros? Bueno, este viaje es de Pablo y tiene unos compañeros, ¿verdad?, de viaje. Y dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, o sea que ellos estaban honrando las fiestas y estaban terminando con los panes sin levadura, ¿verdad? Lo dice ahí. Navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas. O sea, que Pablo con unos compañeros pues se encontraron en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche.
cuando nosotros leemos esto y pensamos en los tiempos que estamos viviendo, pues estamos pensando que Pablo llegó allí, no se guardó el sábado, el Shabbat, ¿verdad? Ya el Shabbat pasó y estaba el domingo. El domingo a la mañana, él está ahí en la congregación, parte el pan y como él va a salir, pues extiende su mensaje hasta la medianoche. Y usted se cree que él estuvo ahí hasta el domingo a la medianoche. Pero estamos hablando en tiempos diferentes, en épocas diferentes, pero aún en esta época, todavía el Shabbat o los días en Jerusalén, en Israel, se cuentan al atardecer del día. O sea, cuando cae el sol, ahí es que comienza un día. No es como nosotros, que el día comienza a las 12 de la noche. Ahí es que comienza el otro día, el nuevo día, ¿verdad? Pues con los judíos, pues especialmente en aquel tiempo y que todavía se hace, es que el día comienza al atardecer. Significa que esta gente vienen de celebrar los panes sin levadura, porque lo dice en el 6, estamos en el 6, dice, y nosotros pasados los días de los panes sin levadura. ¿Por qué pasado? Porque esos son fiestas que usted no puede estar por ahí paseando, ¿verdad? Pues son Shabbat solemnes, son fiestas que hay que observar como si fuera un Shabbat. Amén. Así que pasado, ya pasaron los panes sin levadura, pues se van a ese lugar que se llama Troas y allí se va a encontrar a otros discípulos. O sea, cuando usted escucha que Pablo estaba con los discípulos, no es que estaban los 12 discípulos en ese lugar, sino que habían discípulos de Troas, o sea, discípulos de Yeshua en Troas, vivían ahí, en esa región, pues ahí habían discípulos y cuando Pablo se va a diferentes lugares, pues se va a encontrar con discípulos de Yeshua. No, cuando usted oye la palabra discípulos, no solamente se habla de los 12 discípulos, ahí no estaban los 12 discípulos reuniéndose en el primer día de la semana. Mire bien cómo dice el texto. El texto dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos, ¿cuáles? Los discípulos de Troas, los que vivían en Troas, discípulos de Yeshua que vivían en Troas, para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. El Shabbat comienza el viernes al atardecer y el sábado al atardecer se entrega el Shabbat, termina el Shabbat. Pero ¿qué pasa? Que el sábado, al caer la noche, pues comienza el domingo, el primer día de la semana. Entonces ya ellos venían de guardar el Shabbat, les coge el domingo, el primer día de la semana, y como él estaba enseñándole, alargó, porque tenía que partir, pues entonces alargó el mensaje y se extendió hasta la medianoche del sábado, porque acuérdese que el sábado se entrega el Shabbat el sábado al atardecer. Así que sigue siendo sábado hasta las 12 de la noche. Como nosotros lo contamos, ¿verdad? Caería ya domingo el otro. Pero no, para el judío ya es domingo cuando el sábado cae la noche. Ya para ellos empezó el domingo. Así que en el primer día de la semana, en la noche, ¿por qué sabemos que es la noche? Porque el texto hay que leerlo completo. Dice en el capítulo 20, versículo 8, dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Ok, volvemos en el 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Si había muchas lámparas es que era de noche. Entonces no era de noche el domingo, sino terminó el Shabbat, se quedaron reunidos, extendió el discurso hasta la noche, hasta las 12 de la noche, pero de ese sábado ya se había entregado el Shabbat. No, él no estuvo domingo en la mañana hasta el domingo a las 12 de la noche. Eso no fue lo que ocurrió en ese momento. Pero vamos a escuchar de la versión hebrea, como dice el 20, empezamos desde el 6. Pero después de los días de los ácimos, que es los panes sin levadura, navegamos desde Filipo y los alcanzamos después de 5 días en Troas, donde nos detuvimos 7 días. El primer día después del Shabbat.
es domingo. Después del Shabbat, el primer día después del Shabbat es domingo. Cuando estábamos reunidos para comer, Saúl comenzó a hablarles y como Saúl iba a marcharse al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el piso superior donde estábamos reunidos. Quiere decir que el domingo, pues como el domingo empieza al anochecer, así que era domingo de noche. Habían lámparas, porque eso es lo que significa, que habían muchas lámparas, pues para alumbrarse, porque era de noche. ¿Me sigues lo que te quiero decir? El Shabbat comienza al atardecer del viernes, termina al atardecer del sábado y llegó el domingo, es de noche. Se quedó hasta la medianoche, lo alargó el mensaje. Ese es el primer punto que le voy a refutar a él, y que los discípulos que estaban ahí no eran los 12 discípulos, porque si yo le digo y ahí estaban los discípulos, usted va a querer que eran los 12 discípulos, porque como que no internalizamos en nuestra cabeza que había muchos discípulos de Yeshua. No eran los 12 discípulos. Los 12 discípulos empezaron a hacer y a rescatar gente, a predicar, y se le llamaban discípulo a todo aquel que aceptaba la doctrina de Yeshua. Así que eran discípulos donde quiera. Pablo iba allá y estaba con los discípulos, no era que estaba con los 12 discípulos. Habían los 12 originales, cada uno de ellos estaba haciendo algún trabajo en algún momento. No salían todos los 12 no salían todos a la misma vez. Unos estaban en un lugar y otros estaban en otro lugar. Y Pablo estaba en un lugar con los discípulos de Troas. Vamos a seguir escuchando a ver de dónde se saca, si es bíblico que usted guarde el sábado, el domingo, perdón, o quién cambió el sábado por el domingo. Vamos a ver. Noten, hermanos, que según el versículo 6, ellos habían estado 7 días en Troas. Eso quiere decir que llegaron el lunes, el sábado, el día de reposo de los judíos. Pablo y su equipo misionero estaban en Troas, pero ellos no se reunieron el sábado. Está erróneo. Ellos estaban reunidos el sábado y cuando se terminó el Shabbat, ahí entra el domingo y Pablo sigue hablando y se extendió hasta las 12 de la noche, porque el domingo comenzó, él se cree que el domingo comenzó a las 6 de la mañana o a las 12 de la madrugada. No, empezó rápido que se termina el Shabbat. Perdóneme. Déjeme enseñarle. No lo va a ver yo creo que en la pantalla. Pero yo le dije que le iba a leer la versión Kadosh para que usted vea esto. En la versión Kadosh dice, se lo voy a enseñar, tengo que enseñárselo. Déjame ver si logro. Mire esta palabrita aquí que le voy a subrayar. Esta palabra. Aquí hay un detalle bien grande. Mira cómo dice la versión Kadosh. Amén. Dice, ok, voy a leerlo como le dije del 26, porque realmente es del 27, pero vamos a ver el 26. Dice, mientras nosotros zarpamos de Filipo, después de los días de Masac, que es los panes sin levadura, 5 días más tarde nos encontramos en Troas, donde pasamos una semana. Eutico es resucitado. Esos son los títulos que ponen, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué dice? En Moxahi Shabbat, cuando nos reunimos para partir el pan, Saúl se unió a ellos, puesto que se iba el próximo día, y alargó el discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas de aceite encendidas en la habitación de la planta alta donde estaban reunidos, o sea que era de noche, no era domingo en la mañana y se extendió hasta la medianoche del domingo. El domingo empieza a caer, termina el Shabbat y comienza seguidito el domingo, pero el domingo empieza pues de noche y necesitaban lámparas porque era de noche, era el primer día de la semana, domingo en la noche, y se extendió hasta las 12 de la noche. Se extendió hasta la medianoche. No crea que ellos se fueron bien temprano un domingo y estuvieron todo el día y él se extendió hasta la medianoche del domingo. No es así. Es como está el calendario hebreo. Amén. Ahora, usted dirá, bueno, ¿y qué rayo significa el Mosahi
Shabbat. Bueno, pues entonces a ustedes hay que leer, hay que buscarle para que, ¿cómo es que vamos a aprender a leer las escrituras, a estudiar las escrituras? Que nadie, pues ¿cómo se dice? No lo tengo aquí. Ok, en Google, mira lo que dice en Google, en español. En español, Mosai Shabbat se refiere al momento justo después de que termina el Shabbat, es decir, la noche del sábado. Es el periodo que sigue al día de descanso judío. ¿Entendió? Eso significa Mosai Shabbat. Lo que yo le leí, permíteme un momento, porque es así, trayéndole las evidencias que uno puede. Esto, lo que le acabo de leer, usted dirá, si usted lee esto y no busca información, pues nada, se va a dejar llevar por lo que dice el del video, pero él está bien equivocado. Entonces, esa palabra, ¿qué es lo que significa? Pues es el día después de terminar el Shabbat. Ahí es cuando se reunieron. Significa que se reunieron cuando terminó el Shabbat, que es al atardecer del sábado, y ahí rápido empezó el domingo y ya ellos están reunidos, era de noche y se extendió hasta la medianoche. Espero que puedan seguirme con esto, ¿verdad? Que les he enseñado. Vamos a ver entonces, a seguir buscando lo que estamos viendo, a ver si me sale. Ok, vamos a ver lo que él sigue hablando. Ellos se reunieron el primer día de la semana. Y lo interesante es que Lucas no ofrece ninguna explicación. Lucas no tiene que explicar, si nosotros solamente lo que tenemos que es ver lo que dice las escrituras. No solamente ver que ellos se reunieron y que los discípulos, porque lo que él quiere decir es que los discípulos se reunían en el primer día de la semana, que es el domingo. Terminaron el Shabbat, se quedaron ahí reunidos. Nadie se fue para la casa para después volver otra vez el domingo por la mañana. No, terminó el Shabbat y por ahí mismo siguieron hablando. Y se extendió Pablo hasta las 12 de la noche. Esa es la verdad de ese suceso. De ese cambio, lo que parece indicar que ya era una práctica común. Era una práctica común, sí, que se terminara el Shabbat y se quedaran hablando, no que se reunieran el primer día de la semana. En las iglesias del primer siglo, cuando Lucas escribió Hechos. Así que, ¿por qué este cambio del séptimo día que adoraban los? No se cambió. Este suceso no significa que por eso fue que se cambió el Shabbat por el domingo, como él lo quiere hacer ver aquí. Judíos en el antiguo pacto al primer día de la semana, porque hubo un evento que lo cambió absolutamente todo. Hubo un evento que lo cambió absolutamente todo. Vamos a ver cuál fue ese evento que cambió. Acuérdese que él está proponiendo que el Shabbat se cambió hasta el domingo por esta razón. Vamos a ver ahora la razón y después yo le voy a presentar la razón verdadera. Y ese evento es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo resucitó el domingo, el primer día de la semana. Yeshua, Jesús, no resucitó el domingo, el primer día de la semana. A él lo vieron, que eso es otra cosa. Las que fueron al sepulcro a ver el sepulcro y se encontraron con Yeshua, que había resucitado, lo vieron el domingo porque en el Shabbat no podían salir afuera, así que no lo podían haber visto el Shabbat porque nadie estaba en el Shabbat afuera. Así que tuvieron que esperar hasta el domingo y no en las primeras horas de noche, sino que el domingo ya de día fueron al sepulcro y se encuentran con la noticia, pero él resucitó en el Shabbat. Porque las fiestas que ustedes no conocen, si las estudiaran, ustedes sabrían que Yeshua muere en las fiestas, nace en la fiesta, vienen en una fiesta, ¿ves? Me refiero a la fiesta de las trompetas, a los panes sin levadura. Todas esas fiestas hablan de Yeshua, de su nacimiento, de su sufrimiento, de todo. Las fiestas tienen que ver todas con Yeshua, todas, 7 fiestas. Y él resucita en el Shabbat, no resucita el domingo, el primer día de la semana, porque es imposible que lo hayan matado viernes, sábado y domingo y el domingo resucitó. 3 días y 3 noches, ya yo se lo he explicado 20 veces, que 3 días y 3 noches él tenía que estar debajo de la tierra o en el sepulcro, 3 días y 3 noches y luego tenía que resucitar. Entonces, no hay 3 días y 3 noches, viernes, sábado y domingo. No lo hay, no existe.
Así que él está totalmente erróneo. Y eso es lo que ustedes creen. Pero vamos a seguir. Entonces, con la resurrección, ¿ves? Como él resucitó el domingo, pues ya se abolió el sábado y de ahora en adelante hay que observar el domingo. Eso fue lo que enseñó Yeshua. Dios mío. Dicen los 4 evangelios, Jesucristo se apareció a los discípulos ese mismo día, el primer día de la semana, y luego esperó 7 días. Si Yeshua se hubiese presentado el primer día de la semana, significaba que ya fueron al sepulcro de noche. ¿Por qué? Porque el primer día de la semana empieza al terminar el Shabbat. El sábado en la noche comienza el domingo. Entonces, esas mujeres fueron el domingo, cuando terminó el Shabbat, rápido fueron de noche a ver el sepulcro, de noche. Porque el domingo comienza, o todos los días comienzan al anochecer. Al anochecer empieza el domingo. No estamos en Estados Unidos, en Puerto Rico, donde él vive, que los días se cuentan cuando tú ves el sol. Ya está de día, ya estamos un nuevo día. Nuevo día empieza de noche y para ese tiempo más todavía. Vamos a seguir escuchando. Más para aparecerse por segunda vez a los discípulos, no el sábado, sino el primer día de la semana. Y el Espíritu Santo. Y perdóname, yo supongo que Jesús jamás se apareció más un sábado. Se aparecía de lunes a domingo menos sábado. Porque si se aparecía un sábado, pues traía confusión. Porque de ahora en adelante entonces se va a presentar solamente domingo y días en la semana menos el sábado. Eso es absurdo. Santo descendió en Pentecostés, no en sábado, sino el primer día de la semana. En Pentecostés es otra fiesta, se llama la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Shavuot, la fiesta de la semana. Y esa fiesta, desde la antigüedad, desde que se estableció, quien la estableció fue el Eterno, que cuenta 50 días, te va a caer siempre en domingo. Siempre va a caer en domingo. Eso no es nada nuevo. No se descubrió América con esto. Vamos a seguir. Porque Pentecostés siempre caía en domingo. Siempre ha caído en domingo. Así que, mis hermanos, nosotros estamos violando la palabra. Mira lo que él dice ahí. Que no digan que nosotros estamos violando la palabra. No solamente la estás violando, las estás enseñando a que otros violen la palabra de no guardar el Shabbat y guardar el domingo. Y vamos a ver si realmente el Eterno o Yeshua cambió el sábado para el domingo y ese es el día del Señor. Vamos a ver, ¿de qué Señor? Sí, porque es el día del Señor, pero ¿de qué Señor? El domingo es el día del Señor Sol. Vamos a ver lo que yo le voy a leer más adelante. De Dios, porque no nos reunimos en sábado, sino en domingo. La respuesta es, nosotros somos creyentes del nuevo pacto, que estamos celebrando cada domingo la nueva creación, cuando nuestro bendito Señor Jesucristo se levantó de la tumba al tercer día. Es el primer día de la semana. Él fue levantado al tercer día. Y si murió viernes, que también está mal, pero es bueno que él traiga eso al tercer día. Y él cree que murió viernes y resucitó domingo. Usted dígame si hay 3 días de viernes a domingo. 3 días y 3 noches. Porque tienes que incluir las noches, no solamente los días. 3 días y 3 noches. Y él resucitó domingo. No hay 3 días y 3 noches. Y lo pueden ver también en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 2. Ok, ya con eso, ¿verdad? Creo que estamos bastante claros. Pero yo les voy a leer algo. Ya él estipuló que los cristianos observan el domingo porque Yeshua fue que cambió todas las cosas. ¿Sabes? Hubo un antes y un después. Luego de la resurrección, él resucitó domingo, el día de Pentecostal es domingo, y los apóstoles se reunían el domingo. Por esas 3 razones es que ellos guardan el domingo y no el Shabbat. Pero vamos a ver realmente quién fue el que cambió el domingo o la adoración o el día de reposo, ¿verdad? ¿Quién fue el que cambió eso? Vamos a esperar que esta tablecita suba y con esto terminamos. No me voy a tardar mucho más. Dejemos que esto suba un momentito. Debí haberlo prendido desde antes, pero es que, ¿verdad? Si no tenemos los datos, pues tal vez no me van a creer, no sé. Vamos a ver si yo tengo por aquí. Mira, lo tengo aquí. Vamos a ver si lo puedo presentar. Como le digo, ¿verdad? Es bueno que se vea aquí. Lo va a buscar en Google. Mira lo que dice en Google. Dice, le voy a leer lo que dice ahí.
Dice, el primer día de la semana, llamado domingo, comenzó a utilizarse con ese nombre alrededor del siglo IV después de Yeshua. Fue el emperador romano Constantino quien en el año 321 después de Yeshua emitió un decreto estableciendo el domingo como día de descanso, y aunque no fue el primero en asociar el domingo con el culto, su decreto se oficializó esta práctica. Déjame ver aquí más, ampliarlo. ¿Ve? El domingo como día del sol, el día venerable del sol. Esa era su creencia. Y como él era un emperador, hizo un edicto, o sea, una ley que tenías que obedecer a menos que quisiera que te mataran. Ese fue quien puso a que tú guardaras el domingo, y tú guardas el domingo no porque Yeshua lo cambió, sino porque lo cambió un hombre, un imperio romano que fusionó el imperio con la iglesia, y entonces ahora los cristianos, como él se convirtió en cristiano, pero ahora ellos, los cristianos, tenían que hacer todo lo que él decía. Pero no, estos cristianos son los cristianos que dice la Biblia. La Biblia lo que refleja son discípulos de Yeshua, no del imperio. Ahora el imperio se adueñó de la religión, hizo todo y cambió todo lo que tenía que cambiar. Y ese cambio es lo que ustedes viven hoy en día. Ustedes no guardan el Shabbat porque Constantino fue el que lo cambió. No lo cambió Yeshua. Yo le dije al principio, ustedes le van a creer a la Biblia o le van a creer al que expone la Biblia. Y yo le dije que ustedes le creen al que expone la Biblia, al que expone la palabra. Mal, pero la expone. Y ustedes le creen a él más que a otro. Déjame ver si yo encuentro aquí rapidito, porque se lo estaba leyendo ahí incómodo. Vamos a ver rapidito. Vamos a ver. Así dice, la observancia del domingo como día de reposo en lugar del sábado no fue un cambio realizado por una sola persona, sino un proceso gradual influenciado por varios factores, principalmente por el emperador romano Constantino y el desarrollo del cristianismo en el imperio romano, no en el cristianismo que estaba llevando Pablo y todos los demás, sino algo que Constantino al convertirse se adueñó y empezó a hacer cambios. Desarrollo del cambio. Constantino y el edicto del sol, así se llama. En el año 321 después de Yeshua, el emperador Constantino I promulgó un edicto que establecía el domingo como día de descanso en el imperio romano, conocido como el venerable día del sol. Yo creo que es más evidencia que esta, y usted la puede buscar en Google. Si usted verdaderamente quiere aprender, quiere, ¿verdad?, como debe ser estudiada las escrituras, o usted quiere dejarse engañar de este tipo de personas, porque el que expone las escrituras tiene una responsabilidad, pero para mí que no entienden, ¿verdad?, la responsabilidad que tienen en sus hombros, porque ¿a cuántas personas puedo llegar yo aquí en estas redes y usted me va a comparar con estas personas? Pues usted no me va a hacer caso a mí, me va a echar para el lado. ¿Por qué? Porque la mayoría, lamentablemente, la mayoría, como por decirlo así, la mayoría es la que manda. No puede ser que tantos estén equivocados. Eso es lo que piensa la gente, porque son muchos los que me dicen que ya no hay que guardar el Shabbat, que eso se abolió, ya eso no es, eso es de los judíos. Nosotros somos cristianos, nosotros guardamos el domingo porque lo estableció Jesús cuando resucitó, como dice él. Esas enseñanzas son falsas, ya te lo demostré. Tú le vas a creer a la Biblia, usted le va a creer a la Biblia, usted le va a creer al que expone la Biblia, pero al parecer es bien convincente. Bueno, para que la mayoría, por no decir todos los cristianos, la mayoría reconocen al Dios Sol, al día ¿cómo dice? El domingo, el día del sol venerable. Ustedes están venerando algo que Roma idolatraba y es un dios de Roma, y ustedes hoy en día lo están avalando por encima del Shabbat. El domingo no aparece en los mandamientos, pero el Shabbat sí. Entonces, él dice
que ellos no están rompiendo ningún mandamiento ni nada, ¿verdad? Pues sí, porque no estás observando el sábado y estás diciendo que el domingo está por encima del sábado, que Jesús lo cambió. Eso es lo peor que se puede decir, a colmo. Decir que Yeshua lo cambió todo. Ya él, no hay que guardar el sábado, eso es para los judíos. Es más, y más, que los judíos en todo caso pues lo estarían guardando por cabeciduro y no por querer honrar lo que quiso cambiar Yeshua, porque Yeshua estableció el domingo por encima del sábado, ya lo cambió. Eso es el pasado y esto es lo nuevo. El nuevo pacto tiene que ver con el domingo. No, es un engaño. Yo se lo estoy diciendo por muchos días, ya llevo un par de años hablando de esto, pero cuando llegue el día del juicio, ¿verdad? Que usted se enfrente al gran juicio y me enfrente yo, usted ya lo escuchó, usted no hizo caso, usted le hizo más caso al diablo que a la palabra del Eterno. Usted le cree más al que expone la palabra que lo que dice la propia palabra. La palabra dice que ahí habían discípulos reunidos, pero no eran los 12, como te hacen creer. Se reunieron luego del Shabbat, el domingo, sí, en la noche. Las mujeres no se levantaron cuando terminó el Shabbat, se fueron de noche a ver el sepulcro de noche. Creo que se fueron de día. Y si me equivoco, pues bien. Pero, yo no recuerdo ahora, ¿verdad? Porque me puedo equivocar. Pero yo no recuerdo que dijeron que fueron en la noche a ver el sepulcro. Que habían lumbreras y se tenían que alumbrar. Creo que fueron de día. El domingo, obviamente, porque el día se compone de medianoche y mediodía. Día y noche. Lo único que los días en ese tiempo que él está hablando, y en estos tiempos también se cuenta así. El domingo, el día comienza al anochecer y termina al anochecer del otro día, pero tienes un periodo que es de día, y ese periodo de día es que las mujeres fueron al sepulcro a verlo y lo vieron, obviamente, domingo de día, porque era el domingo en la parte que era de día. ¿Y por qué no lo vieron Shabbat? Porque están todos guardados en el Shabbat, no salen. Amén. Así que me están llamando. Que el Eterno les continúe bendiciendo y hablamos luego. Amén.